Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California. Recuerden usted en México, en la ciudad de Ensenada, la ciudad de Puerto de Ensenada, Baja California. 10 de la mañana con 50 minutos, el tiempo en que arranquemos nuestro programa en vivo desde nuestra plataforma Cuatro Vientos Televisión. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier? Muy buenos días. Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde, Javier. Buenos días. Un poquito tarde, amigos, porque por unos minutos más, una hora más, y les tendremos que decir buenas tardes, pero todavía estamos de mañana. Así decirlo, ¿sí? Pero usted puede ver que estamos blanquitos. ¿Por qué? Porque nos bañamos. Por eso se nos hizo tarde. Tuvimos que meternos en remojo un rato. Así es. No, amigos, amigas, tenemos un programa muy bien preparado por Javier Cruz y les damos a conocer los titulares rápidamente para que vea cuál será el contenido de este programa. Reconocen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el premio Princesa de Asturias. Y en la segunda nota, México aún sin alcanzar su punto máximo de contagios por el coronavirus. Y a propósito del COVID, se ha repatriado a más de 14,600 mexicanos que vivían en Estados Unidos. Y continuaremos con COVID-19, amigos. El aforo en los cines caerá 50%, calcula la Cámara Nacional del Cine. Es una situación bastante delicada para la cinematografía nacional. Y dentro de la nueva normalidad, como se le llama a esta etapa que estamos viviendo en la pandemia, arranca menos de 50% de las empresas de los nuevos sectores esenciales. Creo que una de las notas más importantes del día, amigos y amigas, es sin duda esta. Andrés Manuel López Obrador afirma que la oposición busca Frente Unido para el año 2021 y está mostrando un documento que he contenido. Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí vi uno que se llama ya un bloque de oposición a AMLO, BOA, así lo denomina, la BOA. El origen de la frecuente y ubicua represión policial en México. Este tema no se lo pierda, porque continúan los casos de tortura y brutalidad policíaca. Claro. Oye, y fíjate, Peña Nieto y Felipe Calderón siguen dando noticia, amigos y amigas, y desafortunadamente con hechos de corrupción. Gastaron millones en cursos emocionales, en cursos de liderazgo, en estrés y hasta de lectura rápida. ¿Cómo la ve? Yo creo que Peña Nieto se dio cuenta que tenía que tomar un curso de lectura rápida, tomó el curso pero no leyó, no sé, algo sucedió ahí. En la nota número 9, auto de formal prisión al capitán Gustavo Huerta por tortura. Esto aquí en el Terruño, en Baja California. Oye, ese libro de lectura rápida será el cuarto libro que leyó en toda su vida. Sí, que marcó su vida. Oiga, también el auto de formal prisión ya para el capitán Gustavo Huerta por tortura y la alianza contra el abuso de poder del gobierno del estado aquí en Baja California, que está ligado con lo que está denunciando Andrés Manuel López Obrador. Sí. Aquí pareciera que es un experimento en Baja California. Sí, y a propósito de la brutalidad policíaca, vamos a hablarles del caso de Yair López, este joven que fue asesinado aquí en una gasolinera de Tijuana por policías municipales de Tijuana, con la misma técnica criminal con la que policías estadounidenses asesinaron al afroamericano George Floyd. Yair López no era indigente, tenía trabajo, familia, pero no justicia. No se pierda nuestro programa, va a ver qué interesante. Y bueno, los comentarios que ustedes nos hagan en el transcurso de la transmisión los recibiremos con mucho gusto y ahí vamos. Bueno, antes de iniciar esto, amigos y amigas. Bueno, Alicia, pues como todo tiene un principio, arranquemos con la nota para empezar. Sí, con la mejor y más estimulante información que tenemos hoy. Por partida doble, el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es para México, pues el jurado ha elegido como ganadores a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conocida como FIL de Guadalajara, y al evento hay Festival de Literatura y Arte. Hay Festival de Literatura y Arte, un encuentro cultural muy ligado al país, a nuestro país latinoamericano.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, está considerada la mayor reunión del mundo editorial de habla hispana y la feria literaria más importante del mundo, junto con la de Frankfurt en Alemania, señala el jurado este martes en su página oficial. Mientras que hay Festival de Literatura y Arte, es uno de los certámenes culturales más importantes, agregó el jurado, que ha exportado su fórmula, este festival, desde la pequeña localidad galesa de Isle-on-Wight a ciudades de diferentes países de Europa y América. Entre las ciudades donde se ha realizado el iFestival figura Querétaro, en México. El Premio de Comunicación y Humanidades reconoce la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y todo lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones. En esta edición hubo un total de 28 candidaturas procedentes de 15 países, de las cuales el jurado eligió a 2 instituciones. El galardón está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50,000 euros. Así es que la FIL de Guadalajara ya tiene sus 50,000 euros para organizar su próxima feria. Sí, les cae muy bien a los patrocinadores, a los organizadores de esta feria, amigos y amigas. Fíjate, yo no recordaba, esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se da de la noche a la mañana, Alicia, como toda la vida ha luchado a través de décadas. Sí. 1987. Ah, caray, más de un siglo tiene la FIL de Guadalajara. Perdón, más de un siglo, no, 1997. 1987 nos lleva a más de un siglo. 1987. 987 dices. Ah, ok. Sí, 1987. 1800. 1987, entonces son. Sí, es muchísimo. 1987 fue cuando se inauguró, cuando fue la primera feria. Así la es. Primera edición. Así es. Esta Feria Internacional del Libro es uno de los eventos culturales y artísticos más importantes en México. Yo diría que junto con el Festival Cervantino de Guanajuato. Ajá. Ambos son eventos a los que a mí me ha tocado ir, Javier, y son de los que quiero acudir antes de que la calaca venga por mí. Sí, antes de que se acabe la vida, ir a conocer este banquete artístico y cultural que son ambos eventos. Pues enhorabuena por los organizadores de esta enorme feria. Han surgido como hongos a lo largo y ancho del país este tipo de ferias, pero ninguna ha logrado hasta el momento, Olga, tener esta calidad, esta respuesta. Entonces, fíjate, los grandes eventos culturales que son emblemáticos de nuestro país, sí, se dan en el Bajío mexicano. El Festival Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco, y el Festival Cervantino en el estado de Guanajuato, en la ciudad capital del estado de Guanajuato. Es realmente importante que este tipo de ejemplos trasciendan sus fronteras estatales y se continúen radiando hacia el resto de los estados mexicanos. En Baja California tenemos un festival de octubre muy bueno porque aprovechaban la estancia de muchos de los artistas internacionales y nacionales en Guanajuato para poder hacer contratos para que vinieran al estado de Baja California. Pero pues estos gobiernos del Partido de Acción Nacional fueron dejando el sector cultural hasta convertirse realmente en una caricatura de lo que llegaron a ser hace todavía 20 años. El Festival Octubre de Baja California era muy bueno, todavía 15 años, pero de repente... Todavía hace 10, cuando estaba aquí Natalia Guadana. Todavía hace 10 años. Bueno, entremos a las notas del país, ¿te parece? Sí, vamos primero a ver nuestro banner sobre esto. Con información nacional a los 4 vientos, entérese. ¿Qué pasa en el país? Y bien, Olga, pues continuamos con la información de carácter nacional. México, aún sin alcanzar todavía su top, la parte más alta en el tema de contagios y muertes ocasionadas por el coronavirus, amigos y amigas, que provoca la enfermedad COVID-19,
pues es bastante desalentador saber que todavía nos faltan bastante tiempo para poder tener los máximos de víctimas de esta enfermedad. Así es, en México continúa sin alcanzar todavía el punto máximo de contagios de coronavirus y durante varias semanas las autoridades seguirán anunciando a diario más casos que en la jornada previa, dijo este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Sin embargo, momentos antes, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que las proyecciones de la epidemia indican que se mantiene estable en México, aunque ligeramente va hacia la baja. López-Gatell informó que el país superó las 14,000 muertes relacionadas con el virus y el lunes reportó cerca de 3,000 nuevos casos en las 24 horas precedentes para un total de 120,000 infecciones, lo que la sitúa a nuestra nación como la tercera más afectada de América, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Si tomamos el conjunto de las curvas epidémicas, todavía no hemos llegado a ese punto máximo, reiteró López-Gatell el martes en la rueda de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre el pico de la pandemia, este martes en la mañanera, en la conferencia mañanera. El funcionario reconoció que en la Ciudad de México y su zona metropolitana acumulan la mitad de los contagios y que ahí varios de los hospitales públicos más grandes están saturados y han tenido que derivar a pacientes a otros centros de salud, pero dijo que el nivel promedio de ocupación en las instalaciones sanitarias de la zona no llega al 80%. Que se entienda, fueron saturados los hospitales de COVID que habían sido ya designados así, pero todavía existe la infraestructura hospitalaria para dar atención a más enfermos de COVID y ahorita están en 80% de ocupación. México levantó la semana pasada una emergencia sanitaria de 2 meses y permitió la reapertura. Es muy importante esto porque no se levanta toda esta emergencia sanitaria, sino que solamente se permite la reapertura de algunos sectores económicos considerados esenciales. No entendemos por qué, pero ahí incluyeron la minería, la construcción y la industria automotriz, en medio de críticas de expertos y de creciente número de contagios. Según estimaciones del Instituto de Salud Métrica y Evaluación de Estados Unidos, el número de muertes acumuladas en México por COVID-19 podría alcanzar las 51,912. ¿Cuánta precisión? 912. Casi 52,000 para agosto próximo. La semana pasada López-Gatell dijo que los fallecidos podrían llegar a 30 o a 35,000 muertes, la cantidad de víctimas, 30 a 35,000 muertes. Mira, Olga, como tú ya mencionaste cómo estaban ya recuperando, cómo habían reiniciado actividades algunos de los sectores que se incorporaron a esta lista de empresas y sectores esenciales. Me voy a pasar a la número 5 porque aquí viene un reporte muy interesante que da a conocer María del Pilar Martínez del periódico El País respecto a cómo arrancó menos del 50% de las empresas en estos nuevos sectores esenciales. Dice así la información: en el arranque de actividades de los 3 sectores industriales que se incorporaron a la lista de las áreas económicas esenciales, como son la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte, apenas el 42% ha reabierto en México con los protocolos de seguridad de la nueva normalidad. Así lo dio a conocer la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, tras señalar que se realizaron 329 visitas a centros de trabajo para verificar el cumplimiento de las medidas y protocolos indispensables para proteger a los trabajadores. Y ahí van los porcentajes, amigos y amigas. El 34.35% de las empresas que debieron haber arrancado ya sus actividades desde el lunes de la semana pasada no iniciaron en realidad, están en proceso de iniciar sus actividades. El 16.41% se encuentran cerradas, es decir, aún no tienen completos los trámites. 1.82% no cumplieron con las medidas.
5.17 no se encontraron a estas empresas en sus domicilios que reportaron, empresas fantasmas. Ya está. Qué barbaridad. Y el 0.30, es increíble esto. Y el 0.30% no se permitió la visita, no se les permitió, 0.30%. La titular del trabajo sostuvo que las 3 industrias que han regresado a sus actividades debieron pasar por un proceso y cumplir con el llenado de requisitos, firmaron una carta compromiso para implementar los protocolos y a partir de ahí podían iniciar sus actividades. De las empresas que fueron inspeccionadas, 51% fueron de autopartes, 25% de construcción y 13% de fabricación de equipo de transporte, además de un 11% de minería. Y bueno, diariamente el Instituto Mexicano del Seguro Social está reportando el otorgamiento de incapacidades por COVID-19, lo que determina las inspecciones que se deben de realizar, dado que hay un incremento de contagios, como es el caso, fíjese usted, de qué estados: Tabasco, Valle de México, Baja California, ¿sí? Y también Chiapas. Fíjate, aprovecho que mencionas nuestro estado, Baja California, porque ayer vi una nota en la que destacaba el hecho de que Tijuana ya había rebasado por 1 las 700 muertes en Baja California, y el número lo empataba en primer lugar en muertes con Iztapalapa. ¿El Estado de México? Con alcaldía de Iztapalapa. En el Estado de México, Ciudad de México, es la alcaldía. Pues ahí la llevamos, ¿no? Hasta en eso nunca se quiere quedar atrás. Pero fíjate, Iztapalapa tiene mucha más población que Tijuana, claro. Y es considerada la alcaldía donde se concentra la población más pobre de la Ciudad de México, o sea, o por lo menos de la población, no la única, pero sí de las que concentran la mayor cantidad de personas con bajos ingresos económicos y un nivel de vida pues más raquítico. Y en esa situación se encuentra, en cuanto a cantidad de muertes, Tijuana. Eso me llamó la atención, Javier. Bueno, pues por estas cosas precisamente es que en esta semana, del 8 al 12 de junio, ¿sí?, las inspecciones que va a realizar la Unidad de Trabajo Digno, serán para identificar que en todos los casos se encuentren laborando estas empresas que son consideradas como actividades esenciales, además de que cumplen con las medidas de protección. Las actividades económicas afectadas por un mayor número de ausencias laborales como consecuencia del contagio del coronavirus son las tiendas de autoservicio, servicios de ingeniería y mercadotecnia, traslado de valores, industria farmacéutica, industria de alimentos, producción de plástico y operadoras de personal. Pues así está el tema, Galicia, y fíjate cómo esta reactivación económica en nuestro país poco a poco se va a ir dando. Hay muchos artículos a nivel internacional, lo leí en el New York Times, lo leí en El País, lo leí en una traducción que hicieron de un trabajo que se publicó en Le Figaro en París, Francia, en donde hay una gran incertidumbre de las autoridades y de los políticos de estos países en el futuro de México con relación a esta reactivación de su economía en estos momentos en que se está reconociendo, por otro lado, de que estamos todavía lejos de llegar a los puntos culminantes en contagios y muertes en nuestro país. Así que muy interesante también como ya algunos sectores europeos y americanos importantes están volteando hacia nuestra nación a ver qué es lo que va a suceder. Sí, y otro dato rápidamente de lo que está sucediendo en relación con el COVID aquí en Baja California, Javier. Sí. Pues ayer un grupo de enfermeras del Hospital General de Mexicali pues salió a protestar, Javier. ¿Por qué? Pues porque no tienen el equipo de protección necesario. Así es. En parte por ello y en parte también porque les falta la mitad del personal. Entonces cuestionan al gobierno de Bonilla, este hospital depende del estado, y cuestionan al gobierno de Bonilla diciendo que qué sucede con los recursos que se están destinando, porque día con día el presidente de la República informa que los estados están recibiendo el apoyo suficiente
para dar todo el material que requieren los trabajadores de la salud, y las enfermeras dicen, a nosotros nos falta equipo apropiado para... Es la gente que está en la primera línea de combate al COVID. Este hospital en Mexicali, que se convirtió ya en el epicentro de la pandemia en nuestro estado, en Baja California, se desplazó de Tijuana a Mexicali, donde al día de ayer ya eran 501 muertes en Mexicali. Bueno, las enfermeras reprochaban que no les llega el equipo suficiente, Javier, y adecuado, de calidad, para realizar su trabajo, pero además de que se informa por parte del presidente de la República de que ya hay las contrataciones de personal médico y de enfermeras, por supuesto, no solo doctores, para cubrir todos los hospitales, principalmente. Imagínate una ciudad capital de un estado como Baja California, que siempre ha estado en color rojo desde que empezó la pandemia. Dice, y aquí estamos laborando con el 50% del personal. ¿Por qué? Porque mucho del personal pues ya estaba en edad de riesgo, mayores de 60 años, con problemas de enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera, que los hacía pues estar en una situación peligrosa para estar trabajando con pacientes con COVID. Y también porque dicen muchas enfermeras, ante la situación como se estaba trabajando, prefirieron renunciar a su trabajo que arriesgarse a atender a los enfermos. Entonces, pues se les está saliendo del control el problema del coronavirus en Baja California, estos gobernantes. Entonces, ahí vamos a estar pendientes, porque el gobierno de Bonilla tiene que dar una respuesta a esas demandas de los trabajadores del hospital que atienden a tantos enfermos de COVID. ¿Javier? Y bueno, regresando a la información de carácter nacional, amigos y amigas, fíjense que hoy también, de acuerdo con esta nota del periódico El Economista, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que han sido retornados al país 14.640 personas entre el 23 de enero y hasta ayer lunes, durante la pandemia, ¿sí? Y han sido traídos a nuestro país en diversas partes del mundo. La mayoría de este número de repatriaciones han sido desde países de América Latina, que son 8.518, seguidas de Europa con 3.969 personas, y la región de Asia-Pacífico 890. Mira, yo pensé que eran los de Estados Unidos, Javier, pero la mayoría son de América Latina, mexicanos, compatriotas que estaban viviendo en América Latina, Europa y Asia-Pacífico. Así es. Ebrard también indicó que han muerto por COVID-19, han muerto 1.256 mexicanos en Estados Unidos, 710 de ellos en Nueva York, mientras que se contabilizan 12 defunciones más que se han registrado en el resto del mundo. A su vez, los consulados mexicanos en Estados Unidos tienen conocimiento de 385 mexicanos y mexicanas que están contagiados por coronavirus en aquel país, en los Estados Unidos, amigos, amigas. La verdad es que es una situación también bastante interesante lo que está pasando con los mexicanos que están siendo víctimas también de esta pandemia, y que afortunadamente de alguna forma el gobierno mexicano, a través de las embajadas en todo el mundo, han estado interviniendo para que puedan finalmente regresar a su patria, porque muchos de ellos, Alicia, tú recordarás, se quedaron, fueron a visitar, estaban de momento trabajando, estaban de vacaciones, estaban haciendo alguna actividad fuera del país. Bueno, les agarró la contingencia fuera de base, como nos pasó a nosotros. Pero en el caso de estas personas, Javier, el gobierno mexicano mandó aviones de la Fuerza Aérea, en muchos de los casos mandó aviones de la Fuerza Aérea para poderlos traer, porque pues las líneas aéreas comerciales no estaban prestando el servicio, entonces tuvieron que ir aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es. Oye, y estaba checando las notas internacionales, en donde, para variar, sigue siendo el tema del racismo una constante en los temas mundiales. Se siguen expresando muchísimos jóvenes, fundamentalmente, por el tema del racismo y de los excesos policiales en todo el mundo. Y de repente me encontré una notita que me llamó la atención y que después la complementé con esta información de Sheila Sánchez Forbes en México. Fíjate que en California, ya las autoridades californianas, de manera totalmente independiente a la federación, están a punto de reabrir
algunas salas cinematográficas en el estado californiano y van a implementar unas medidas para la sana distancia y evitar, y obviamente también medidas de seguridad y de salud pública para que se elimine la posibilidad de un contagio dentro de las salas. Bueno, amigos y amigas, en México la nueva normalidad ya está aquí y con ella los ajustes en los aforos de hasta en un 50% en las 7,579 salas de cine existentes en nuestro país. Esto para evitar contagios del COVID-19. Sin embargo, lo anterior sumará más pérdidas para la venta de boletos en taquilla que superan ya los 3,000 millones de pesos. Las salas de cine abrirán con una capacidad limitada, probablemente entre 50 o 60% dependiendo del semáforo o la localidad, para después llegar al 100%. También habrá funciones escalonadas para que no se concentre tanta gente al mismo tiempo en dulcerías y demás instalaciones de las salas cinematográficas. Se cancelarán algunas butacas y serán más espaciados los asientos para que las personas los ocupen. Habrá señalizaciones para mantener la distancia, entre otras medidas que habrán de tomarse, dijo Fernando de Fuentes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Pues esto forma parte de lo que llamamos la nueva normalidad. Así es, fíjese que las pérdidas mensuales en las taquillas para los cines en México, desde que tuvieron que cerrar el 25 de marzo como parte de la jornada de la sana distancia, son de aproximadamente 1,500 millones de pesos, considerando que al mes se vendían poco más de 20 millones de entradas con un ticket promedio de 50 pesos. La primera vez que conozco estos datos de cuánta gente iba al cine. 20 millones de entradas al mes, 50 pesos, ¿no? Cada promedio. El año pasado se vendieron 350 millones de boletos por un ticket promedio de 54 pesos con 20 centavos, lo que representó un incremento de 5.4% y de 7.1% respectivamente en comparación con 2018. El COVID-19 también está afectando los miles de empleos que dependían de esta cadena de valor y que suman más de 300,000 trabajadores en el país, Javier. 300,000 trabajadores desempleados tan solo en este sector, fíjese. Sector de exhibición, o sea, los recintos de cine, existen más de 50,000 empleos directos y cerca de 150,000 indirectos de actividades de las cadenas de compañías independientes como proveedores de servicios, de alimentos y bebidas. Y además, se cree que hay unos 150,000 empleos adicionales que dependen de la actividad de cine, de acuerdo a esta información que se está proporcionando por parte de el presidente de esta Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Fernando de Fuentes. Oiga, sí. Qué nota, por eso me llamó muchísimo la atención. Estamos conociendo datos duros que yo también en lo personal desconocía. Es más, yo pensaba que los cines, la industria de la exhibición de cines, de películas, estaba realmente muy afectada por el tema de estas cadenas. Sí, Netflix y la serie, generando una serie de gente. En YouTube y demás, que puedes encontrar las películas. Mira, qué interesante que las salas estaban realmente generando una gran cantidad de dinero y 300,000 trabajadores. Sí. Mis respetos para el sector. Vamos a entrar ya, amigos, amigas, a esta información tan interesante, estas declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, quien afirmó que la oposición, que extraño, que sea el presidente quien lo anuncie, no sean los propios protagonistas, que la oposición busca crear un frente unido para las elecciones del año próximo, el 2021. El presidente presentó hoy un documento denominado Rescatemos a México, del que no había confirmado su validez, el cual aseguró fue realizado por sus opositores para debilitar a su gobierno de cara a las elecciones intermedias del próximo 2021. La nota es de Héctor Molina, periodista del periódico El Economista, quien redactó lo siguiente. En su conferencia matutina, el mandatario indicó que en principio daría a conocer dicho documento en unos días más. Sin embargo,
Al preguntar al coordinador general de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, este le informó pues, que el documento ya estaba listo. Ramírez Cuevas leyó que el objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022. El documento, añadió, busca integrar en un mismo frente, escuche usted, baja californiano, porque esto les digo, aquí pareciera ser que ya tenemos en experimento este laboratorio político electoral. Los partidos, los que se odiaban, ¿no? Los que se odiaban ahora tienen un amor, ¿cómo se llama? Insano. ¿Quiénes son los partidos que están organizando esto? A unirse en este bloque. Fíjese usted, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y el proyecto de político del expresidente Felipe Calderón que se llama México Libre. Sí, que usted sabe que es uno de los cuatro o cinco organismos políticos que presuntamente lograron conseguir todos los requisitos, cubrir todos los requisitos para lograr su registro como partidos nacionales. Ahora que ya el Instituto Nacional Electoral, que por cierto tú tienes algo que decir sobre el Instituto Nacional Electoral, te lo estoy recordando, ¿sí? Vuelva otra vez a sesionar. Si quieres. Bueno, y así junto con estos 5 partidos que mencionó el presidente López Obrador y su jefe de comunicación social, bueno, también está en este bloque opositor, están mencionados los alcaldes, gobernadores, medios de comunicación y organizaciones civiles, entre otros. Mire, una de las acciones se puede leer en el referido documento. Consiste en acordar con las dirigencias nacionales del PAN, el PRI, el PRD, MC, Movimiento Ciudadano y otras organizaciones afines, el que se postulen a candidatos únicos en los distritos electorales federales de mayor rentabilidad a través de encuestas. Y ya sabe usted lo que sucede con las encuestas, amigos, estos partidos de verdad. También afirma que se buscará el apoyo de empresarios locales para apoyar las candidaturas de la oposición, y que el discurso de la oposición se centrará en 2 ejes, el desempleo y la inseguridad, responsabilizando a la presidencia de López Obrador y a la 4T, a la Cuarta Transformación, del ahondamiento de estos 2 males del país. Fíjate, desempleo e inseguridad fueron los 2 factores, Javier, cuando en 2006 fue candidato Felipe Calderón y el propio López Obrador. Y por eso en un inicio la consigna de campaña de Felipe Calderón era el presidente del empleo. Se suponía que era el presidente que iba a crear más empleos. Después se le estalló en las manos el problema de la inseguridad y se convirtió en el presidente de la militarización, de la guerra al narcotráfico y bueno, de toda esta matazón que ya hemos visto. Pues ahora se apresta este Partido Acción Nacional a cerrar filas junto con Calderón de nuevo, con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano y crear este bloque opositor. Bueno, mire, la estrategia opositora también trabaja en la contratación de redes sociales, en los llamados influencers, los influyentes. Conocemos uno aquí. Un influencer, sí. Y analistas para insistir sobre la destitución de la economía. La destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno de la 4T. Y propone cabildeo del bloque opositor en Washington, Casa Blanca y Capitolio para destacar el daño que dicen está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T. Más que compararlo con Venezuela, el bloque opositor a AMLO, y que algunos ya lo han empezado a llamar como BOA, por sus siglas, bloque opositor a AMLO, debe subrayar la altísima migración de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad, replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea, es lo que se propone. Mire, en el texto también se propone promover conferencias presenciales y virtuales de los principales analistas, columnistas y periodistas críticos de la 4T, especialmente de nexos,
Proceso, Reforma, El Universal, Milenio, El Financiero y El Economista. Me extraña que incluyan a Proceso en una lista en donde pues sabemos de todos los demás medios de comunicación aquí citados una tendencia realmente siempre gobernista, progobiernista, ¿sí?, de derecha, cuando sabemos que Proceso tiene otra historia. Pero bueno, en fin, eso es lo que es el documento. Si llega a ser cierto esto, Javier, y Proceso se involucra en este tipo de actividades, estará rompiendo con toda la tradición y los cimientos éticos y periodísticos, humanista, morales, que fueron establecidos bajo la dirección de Julio Scherer. Y bueno, pues habrá cambiado ya Proceso. Hay quienes dicen que ya cambió y subrayan el hecho de que, bueno, murió don Julio Scherer y que su hija, que tiene una participación importante en la definición de la línea editorial de Proceso, pues se casó con un Zavala, es decir, con un hermano, con Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala. Y el hijo Julio Scherer Ibarra, ¿no? Pero Julio Scherer Ibarra está en la Cuarta Transformación. Sí, pero pues precisamente por eso también, y como acuérdate que se vio prácticamente obligado a desligarse editorialmente de la casa Proceso. Sí, tenía que hacerlo por su cargo de gobierno. Evidentemente tenía que hacerlo, pero le tuvieron que estar diciéndole desde Proceso que se retirara para finalmente retirarse. Total, Proceso es otra cosa. Yo siento que sigue siendo otra cosa, pero bueno, a final de cuentas es el documento que le dieron lectura ayer, ¿no? Vamos a ver qué hace Proceso. Finalmente, después de dar lectura al documento, López Obrador planteó la posibilidad de crear una especie de grupos de paz sin armamento, nada más bien protegidos, para que no se dé motivo a los provocadores, ya estaban hablando de provocadores, de acusar al gobierno de represor, porque nosotros no somos represores, o sea, estarse poniendo el guarache antes de espinarse. No, y la represión, Javier, pues ya saltó ahora por ¿dónde? Pues por Jalisco, por eso. Donde está uno de los gobernantes que forman parte de los líderes de este bloque opositor, Enrique Alfaro. Y vaya manera de reprimir, todavía hay jóvenes desaparecidos, Javier. Hay una intervención fuerte de la ONU reclamando las desapariciones de jóvenes en estas marchas que se realizaron el fin de semana, sobre todo la del viernes, en Guadalajara, en protesta por el asesinato en manos de policías del joven Giovanni Flores. Bueno, agregó el presidente, provocan, agreden hasta a reporteros, porque lo que quieren es que haya encontronazo, pero hay que buscar la manera, crear una especie de grupos de paz, y recordó que en manifestaciones la policía tiene instrucciones de no responder, pero muchos caen en la provocación y agreden. Eso está mal y se debe de castigar. Como sucedió en la Ciudad de México y esta Claudia Sheinbaum de inmediato salió a señalar las sanciones que establecerían contra 2-3 policías que golpearon a una joven, Javier. Sí, que de hecho originó una nueva manifestación y nuevas manifestaciones tanto físicas como a través de los medios virtuales, pues adhiriéndose en solidaridad a esta joven que fue pues realmente brutalmente lastimada, ¿no? Con patadas, en fin. Esto también está dentro de la estrategia que se pudieran estar utilizando por parte de los opositores de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del mismo presidente, ¿sí?, de estar precisamente generando esta violencia de manera ficticia o con una intención político-electoral. Entonces, pues el abanico se abre. Tenemos, al menos yo quiero insistir en que este documento al que se le dio lectura hoy, ahí en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador por parte del coordinador de comunicación social del gobierno federal, es un documento que todavía no pudieron autentizar quien leyó el documento y quien recurrió a decir, bueno, existe este plan, este proyecto. Así que voy a estar al pendiente a ver si ahorita hay alguna respuesta de estos partidos, ¿sí?, para ver si efectivamente ellos van a reconocer que es un auténtico documento. Pero por otro lado, cuando vemos el caso Baja California, aquí los hemos visto actuar ya como bloque. A mí me parece que Baja California ya es un laboratorio
de esta alianza, ¿sí? Sí. En donde pues se ponen a defender lo indefendible, como es el caso del teniente Julián Leizaola, ¿sí? Vamos a entrar a platicar sobre eso cuando lleguemos Sí. a las notas del terruño, pero Sí. no perdamos de vista que Baja California ya es un laboratorio, o parece ser un laboratorio, de lo que hoy se anunció en los PIB. Así es, ya están dando ese tipo de conferencias de prensa, todos estos partidos unidos en un bloque. Uh-huh. Y bueno, tampoco hay que olvidar que en una parte de la estrategia que mencionó Jesús Ramírez y el presidente de la República en la conferencia mañanera, se señala la intención de llevar el caso México y la lucha por ganar la mayoría en 2021 y en el 2022 buscar el desafuero, no el desafuero, sino la revocación de mandato, que fue una figura que el propio presidente de la República impulsó y se aprobó en el Congreso. Así es. Bueno, no hay que olvidar que Gustavo de Hoyos, Javier, que es de acá, del terruño, es de Mexicali, bueno, es el presidente de Coparmex, es uno de los actores que se menciona en este bloque, uh-huh. Y él sí ya fue a una conferencia ante el rey Felipe VI de España a quejarse del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su majestad le dijo a este representante de una monarquía decrépita y en decadencia. Olga, no dice las notas si fue a pedir, a ver si mandaban a México a un emperador. A un Maximiliano. Pues fíjate, ya que dices eso, Javier, nos enteremos. Ajá, ya que mencionas eso, Javier, fue la respuesta que le da hoy también a Manuel López Obrador. No, esa no la leí. Son coincidencias, las coincidencias no se inventan. Yo cuando leí esto de Gustavo de Hoyos diciéndole su majestad al rey Felipe VI de España y poniéndole la queja de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comporta mal con los empresarios, pues recordé de inmediato, aparte de que me dio mucha vergüenza y pena ajena como mexicana, recordé de inmediato, y lo mencioné por ahí en mi Facebook, Javier, ajá, que me recordaba a los que en otro tiempo pues fueron a buscar a Santana para que regresara al país, o que fueron a pedirle a Maximiliano de Habsburgo que viniera a gobernar México, Javier, a instaurar una monarquía en México. Y me recordó pues a aquellos mexicanos conservadores, como les dice López Obrador, buscando a don Maximiliano para que viniera aquí como emperador. Y curiosamente es justo lo que les dice López Obrador, pero agrega que las quejas de Gustavo de Hoyos ante el rey de España pues parece de caricatura. Y sí es cierto. Y también dice, parece que fue a buscar a Maximiliano. Pues qué pena, pero de veras, qué pena. Qué cosas. Si así es como va a ir este bloque, pues ya empezaron mal, ¿no? Así es. Bueno, oye, por otro lado, esta siguiente nota, que es la última de carácter nacional, fíjense, para retomar el tema también de la violencia de la policía, ¿no? Que es un cáncer que no es nuevo en México. Y María Fernanda Navarro, de la revista Forbes, nos recuerda precisamente que el origen de este cáncer, ¿sí? Pues tiene historia en México. El asesinato de Giovanni López, un joven obrero originario de Jalisco, presuntamente provocado por un grupo de policías de Ixtlahuacán, de los Membrillos, allá en Jalisco, fue la chispa que encendió las manifestaciones violentas en la capital del estado de Jalisco y una desbandada de denuncias en contra de los elementos policiales a través de redes sociales. Pero no se trata de un caso aislado, no. El uso de la fuerza letal por parte de elementos policiales y también de integrantes de las Fuerzas Armadas es un fenómeno extendido, impune y poco documentado, el cual pocas veces generó tantos señalamientos por parte de la sociedad debido a que se estableció una narrativa de estigmatización de las víctimas de estos ataques, y así lo advierte Alejandro Madrazo Lahouse, profesor investigador del programa de políticas de drogas del CIDE. Mire, las autoridades exitosamente nos han convencido de que si alguien era arrestado o era objeto de este tipo de ataques, era porque estaba en malos pasos o tenía nexos con el narcotráfico, señaló Lahouse en una entrevista con Forbes en México.
Entre 2013 y 2018 se registraron 2.751 personas que murieron en cárceles federales y también estatales, luego de ser privadas de la libertad, de acuerdo con datos del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y también de acuerdo con un análisis publicado en 2019. Este mismo organismo de la ONU destacó que en 2016 se registraron 3.214 denuncias de tortura, de las cuales solo 8 dieron lugar a una detención y a un juicio. Ojo, señores de Baja California, que están defendiendo a Julián Leizaola, uno de los que más averiguaciones previas y más recomendaciones por violación de derechos humanos ha unido en el transcurso de sus dos titularidades como secretario de Seguridad Pública, tanto en Tijuana, Baja California, como en Juárez, Chihuahua. La raíz de este problema podría encontrarse en el propio abandono de los cuerpos policiales estatales y municipales en todo el país y la creciente militarización de la seguridad pública. Necesitamos invertir fuertemente en policías y tener la paciencia para construir policías profesionales. Debería haber una carrera policíaca y después que esta carrera tenga una estabilidad laboral y prestaciones necesarias. Canalizar recursos a los municipios, que es donde están la mayoría de los policías, y en vez de eso, lo que hacemos es centralizar y en vez de fortalecer, estamos debilitando y sustituyendo, dijo el especialista. Oye, yo solamente un comentario. Mira, sí es cierto que hay problemas en la formación académica, profesional, física de nuestros cuerpos de policías en todo el país, que también tienen gravísimos problemas laborales, les pagan mal, no les dan buenas prestaciones, no están sindicalizados, en fin, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay algunos policías en su Galicia que aún recibiendo los mejores cursos de capacitación, de respeto a derechos de los ciudadanos, en fin, sí, siguen siendo unos verdaderos malandrines. Sí, Javier. Entonces tiene que ser también esto apoyado con un meticuloso, estricto protocolo de análisis psicológicos de quienes están, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Qué, portando un uniforme como policías. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, pero yo agrego esto, tiene que ver con los mandos y con los gobernantes. Obviamente también. Porque mira, si tienen un gobernante de una mentalidad como la que ha exhibido Enrique Alfaro, Javier, por ejemplo, sí. Acuérdate cuando instauró como obligatorio el usar el cubrebocas toda la población en Jalisco. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, creo que es por algo que Dios me puso aquí como gobernante en esta situación, esta crisis que estamos viviendo. O sea, primero se ungió con un poder divino, como los reyes, como los emperadores y como los dictadores y como los golpistas. Uh-huh. Acuérdense de Bolivia, cómo protestan con la Biblia en la mano. Toman protesta. Bueno, pues después de que dice esto Enrique Alfaro, enseguida se lanza a señalar que hay muchos pendejos, así se refirió, muchos pendejos que todavía no entienden que se tienen que aplicar medidas de seguridad que van a ser obligatorias. Y entonces señala que en Jalisco se va a obligar a la población a usar lo del cubrebocas y hay de aquel que se quiera pasar de listo. Este mensaje que lanza el gobernador le da toda la luz verde, Javier, a los policías, que muchos de ellos actúan como perros que están amarrados y les sueltan la cadena y se van ¿contra quién? Regularmente contra jóvenes de escasos recursos que tienen muchas dificultades para defenderse y donde los abusos van a quedar prácticamente impunes. Es el perfil de Giovanni Flores, este albañil de 30 años al que asesina. Fíjate, Javier, dicen, no pudieron haberlo asesinado nada más porque no traía cubrebocas. No, nos ha tocado ver casos en los que no los golpean ni los asesinan por la razón por la que los detienen,
sino porque se atreven a decir, oficial, esto no es legal, y les rompen la boca. Y si se les ocurre decir al joven, oiga, pero es que la Constitución, las leyes, yo tengo derecho, ¡zas!, otra tranquiza. Y si sale la familia a defenderlos, como vimos en el video de Giovanni, y el hermano de Giovanni les dice, si le hacen algo, si lo golpean, si lo matan, voy a saber que fueron ustedes, prácticamente lo están tomando como un desafío, un reto, y están protegidos con un manto de impunidad por los gobernantes, los jefes policíacos y el fiscal de Jalisco, que parece ser que ya hay por ahí algunas pruebas que se están presentando de que las órdenes de represión contra los manifestantes que fueron a expresar su repudio contra la policía y contra el gobierno por la muerte de Giovanni, las órdenes partieron directamente de la fiscalía. Entonces depende mucho de eso, y te voy a poner una prueba de ello. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha girado órdenes estrictas de ser sumamente cuidadosos en que no se violen los derechos humanos. Todos pensábamos que la creación, o muchos pensaban que la creación de la Guardia Nacional iba a provocar, como sucedió con Calderón, alguna oleada de violaciones a los derechos humanos. No es por ahí por donde están saliendo las quejas y las agresiones a la ciudadanía, es por las policías municipales y policías estatales. Bueno, yo nada más quiero comentar que no todos los policías son así. Efectivamente, mucho del mal que tiene la policía proviene precisamente también de los mandos. En el caso, conocemos casos de Tijuana, conocemos casos de Mexicali y de Ensenada, en donde los policías, los buenos policías, han denunciado que incluso los mandos, capitanes, subtenientes, subdirectores, jefes de corporaciones, de grupos especiales, les piden también, les piden cuotas, les piden ciertas actitudes que van en contra de sus principios. Algunos de ellos, recién egresados de la academia, pues forzosamente tienen que entrar, porque si no, pues rápido terminan su carrera como policías. Otros, desafortunadamente, pues ceden a los hechos de corrupción, y hay otros, tú recordarás, el otro día me platicabas de uno de tus hermanos, que dicen, ¿saben qué? Una semana después de que entré a la corporación, yo no puedo estar soportando este tipo de acciones, este tipo de órdenes que me dan, y la actitud de algunos de mis compañeros, ¿sí?, hacia con la ciudadanía, y pues yo me retiro mejor de la institución. O sea, siempre hay elementos en la corporación policial, amigos y amigas, que de veras se la rifan todos los días, pero hay muchas cosas que comenzar a hacer con la policía. Nos vamos a tardar todavía con el tema de la reestructuración general de los cuerpos policiales en el país, por todas las cosas que están pasando actualmente en México, ¿sí? Y ahí incluyo que a lo mejor pues, la idea es primero impulsar y consolidar este tema de la Guardia Nacional y los mandos militares, y después retomar el caso de los policías. Desafortunadamente, los malos elementos de las policías siguen trabajando, haciendo de las suyas. Y bueno, el caso de Tijuana, el caso de Jalisco, ¿sí? Ahí está. De Ciudad Juárez, que lo comentábamos ayer, Javier, del hombre que asesinaron un mes y medio después de que denunció la tortura, la golpiza que le dieron a su sobrino, los policías, a un jovencito de 16 años. Así es. Y por haber denunciado y por estar investigando él mismo el caso, lo matan en la cajuela de su propio automóvil. Y podemos pasarnos toda una semana platicando de casos, Olga Alicia, porque esto, como lo dice la nota, no es nuevo. Lo sabemos, constantemente vemos los abusos. ¿No? Claro, eso es lo importante, que se pudiera acelerar lo que algunas organizaciones civiles han estado proponiéndole al Estado mexicano desde Vicente Fox, y que todo el mundo lo ha ido dejando hasta convertir Frankenstein terrible, que pues se voltea contra el que tiene y le agarra un garrote y hasta lo mata, ¿no? Sí. Lo mata. En fin, y uno de los casos emblemáticos en el caso de Baja California es el del teniente coronel Julián Leizaola, que no por ser militar, pues fue un buen elemento en un cargo de seguridad pública municipal. De eso vamos a hablar más al ratito, pero bueno. Oye, de Peña Nieto, ¿no? ¿Qué te parece? También está muy bueno. Ese es el último de los Estamos saltando así de un tema a otro. Así es. Pero bueno, se presta el tema que estamos hablando de la violencia policíaca para entrarle ya al terruño,
Pero no queremos dejar suelta esta nota que es de carácter nacional. Peña, el anterior presidente, y también el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando estuvieron al frente del gobierno federal, gastaron millones en cursos de emociones, liderazgo, estrés y hasta de lectura rápida. Daniela Barragán, periodista del portal Sin Embargo. Son cientos, dice ella, cientos. En las bases de datos Compranet y el portal de obligaciones de transparencia están los cursos y talleres que se pagaron durante las administraciones de Calderón de 2006 a 2012 y de Peña Nieto de 2012 a 2018, que no tenían que ver con las actividades de gobierno. Mire, se trata de sesiones con un costo que va de los 45,000 pesos a los 5,900,000, en los que los funcionarios recibieron cursos de desarrollo humano, liderazgo, imagen ejecutiva, manejo de estrés, inteligencia emocional en el ámbito laboral y familiar, todo con cargo al erario. Híjole, me estoy acordando de un caso muy peculiar. Impresionante. Sin embargo, recabó una muestra de 45 cursos que pagaron la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, la Secretaría de Economía, ProMéxico, Secretaría, esta de ProMéxico era de Turismo, así es, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presidencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esos 45 talleres, que son solo una muestra, se gastaron 19,234,639 pesos. La mayoría de ellos fueron por adjudicación directa. Claro. Ay, me gustaría conocer. Yo tengo un primo que da muy buenos cursos de psicología. Sí. Pues, y acaban de salir de la universidad, pero mira, por 100,000 pesitos, a ti y a mí nos da un curso. Vale. Uno de estos cursos que fueron de los más recurrentes en las dependencias son los de lectura rápida, amigos y amigas, que cobraron popularidad entre los años 2009 y 2011 para poder leer 1,000 palabras por minuto. Aún hoy en debate este tipo de sistemas sobre si se trata de tácticas que funcionan o si son un fraude. Ocurre lo mismo con las técnicas de coaching, que en teoría buscan transformar a las personas en la búsqueda de una superación. En este rubro entrarían los cursos de inteligencia emocional, toma de decisiones, manejo de estrés, liderazgo, manejo de las emociones y el control de las emociones. Sin embargo, por todo eso se pagó con recursos de los impuestos que se están cubriendo por parte de millones de contribuyentes sobre Alicia, para que estos señores tuvieran finalmente, y señoras tuvieran una paz espiritual, ¿no? Y un desarrollo profesional y ejecutivo. Oye, a cada rato sucede eso, ¿no? Esto también sucede con las campañas electorales. ¿A cuántos candidatos no has visto tú que de repente los ves todos desaliñados, todos vestidos así como yo? Y de repente sale la publicidad, y para empezar, la limpieza de los dientes. Peinadito ya, sin barba, sin bigote, las mujeres muy bien maquilladas, trajes de calidad, con peinadito de peinador diario. Sí, la sonrisa bien estudiada. Sí. En fin, se transforma. Sí. Total. Híjole, lamentablemente no encuentro ahorita la palabra, Javier, pero me hizo recordar que en el gobierno de Francisco Barrio panista de 1992 a 1998 en Chihuahua, era algo así como un neurociencia, y tenía un eslogan que decía: tú quieres, tú puedes y lo vas a lograr. Y me tocó ir a uno de esos cursos. Era verdadera charlatanería. Un tipo era que lo contrataron y que les daba cursos obligatorios, Javier, al personal de gobierno del estado, en los que los ponía hasta levitar, y luego les ponía varios ejercicios, a colocar, por ejemplo, una piedra. Cada quien agarraba una piedra y la ponía un montón, y decía, por mi capacidad, por mi inteligencia, por mi brillantez. Entonces decía el charlatán que incluso mujeres que no se podían embarazar se embarazaban, que personas que no podían salir adelante en un examen en su escuela se convertían en unas luminarias. Sí.
Y esos cursos los estaba pagando el gobierno del barrio, por supuesto con dinero del erario, contratado por todo un año, Javier, para estar ordeñando así al erario, Javier. Y además les dio cursos a cada funcionario en lo particular. Entonces me tocaba a mí, por ejemplo, les programó horas de atención a cada funcionario de su gabinete. Me tocaba a mí, por ejemplo, como reportera, ir a entrevistar al secretario de Finanzas, y pues el fulano tenía muchísimo trabajo, el funcionario, y entonces me decía, Olga, dice, la voy a atender, pero fíjese que traigo acumulado tanto trabajo y ahí afuera me está esperando el tallerista que me va a dar el curso, quién sabe qué se llamaba, ahorita no recuerdo el nombre. Y le digo, ¿y va a tener tiempo de tomar su curso de esa hora? Yo creo que no. Y salía yo y ahí estaba la persona sentada ahí esperando, y yo le preguntaba, oiga, ¿qué sucede si el funcionario no tiene tiempo en su agenda para tomar el curso? No, dice, pues a nosotros nos pagan por hora, se tome o no se tome el curso. En aquellos años, 1995 por ahí, dije, ¿y cuánto es lo que cobra? 1,000 pesos la hora, 1,000 pesos. Imagínese, horas y horas y horas tras horas por cada uno de todos los funcionarios del gabinete hasta el nivel de directores, Javier. Y pues ellos sentados ahí haciendo espera para ver si el funcionario quería o no el curso, que además le iba a servir para maldita la cosa, ¿no? Cursos van, cursos vienen, y tenemos la misma burocracia siempre. Sí. En fin, amigos, amigas. Oye, vámonos a las notas nacionales, porque ya tenemos, a terruño, porque ya tenemos más de una hora de transmisión. Amigos, amigas, regresamos después de esto. Con noticias locales y regionales a los 4 vientos, entérese. ¿Qué pasa en el terruño? Bueno, amigos, y antes de entrar, yo nada más quiero saludar Clara Valencia, Jorge Martínez, Raúl Villarino. ¿Qué hubo, mi estimado Raúl? Nos dicen, claro, que el virus existe, el coronavirus, como también existe la realidad de que tenemos que infectarnos y curarnos sin saturar los hospitales. Nuestro sistema inmunológico se encargará. Sabemos que el 80% se cura en casa, y la mayoría de los hospitalizados también se darán de alta tarde que temprano. Betty Alicia Watanabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Néstor, ¿cómo te va? Te mando un abrazote y un besote. Raúl Villarino, Efraín Ávila Cruz, muchas gracias. Oye, fíjate que Betty Alicia Watanabe nos dice, el pasado sábado fuimos con Vos Romero, mi estimado Vos, también te mandamos un saludo, siempre, con su esposa y amigos a pintar bicicletas en algunas vialidades, aparte de una política de desarrollo urbano sustentable. Sin embargo, pudimos observar que no es falta de dinero. Enfrente del Deportivo Sullivan, en el Mundere, pintaron los pasos peatonales con los colores del partido Morena. Ay, hijo de su... Totalmente desacuerdo. Ay, te digo. Víctor Medina, muchas gracias. La maestra Maraceli Piña. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Con qué gusto saludar. A Chihuahua, dice Maraceli Piña, es innegable que circulan documentos incitadores a atacar al presidente y a la 4T. Todos los recibimos continuamente en nuestros chats, efectivamente. César Andrés, ¿qué tal, mi estimado César Andrés? ¿Qué tal, César? En el caso de la Isaola, es extraño que de pronto se convirtió en el más buscado del gobierno de Bonilla, quien ni en pandemia ha querido parar la actividad de los narcoasesinos, más bien parece una acción política. Ahorita vamos a platicar de eso, mi estimado Juan. El BOA dejará sin plataformas a nuestros líderes sociales en las próximas elecciones, ya que lo organizan el PAN y Coparmex y amalgama a todos los partidos de oposición. Esto convierte a Baja California en una cancha amplia para las candidaturas independientes. Ahorita vamos a platicar sobre eso, mi estimado Juan. José Antonio Armando Estrada también, Jorge Martínez, Sandra Miranda y Elsa Ramírez Lozano. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, vamos. Así es, bueno, pues el capitán Gustavo Huerta Martínez, exdirector de la Policía Municipal de Tijuana, cuando el secretario de Seguridad Pública era el teniente coronel Julián Leizaola Pérez, recibió ayer lunes el auto de formal prisión del juez tercero de lo penal de Tijuana por el delito de tortura en perjuicio del policía municipal José Luis Hernández Gálvez y de otros 2 exagentes municipales. Por ello, el exfuncionario, que en mayo pasado estuvo a horas de convertirse en vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del gobierno del morenista Arturo González Cruz,
y esto por recomendación del titular de la dependencia, el capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve. Ya les había dicho que este capitán fueron juntos, Leizaola Huerta y este capitán Ayón Monsalve, ahí en el heroico colegio militar, y quedó ya recluido desde ayer por la noche en la penitenciaría en La Mesa. Hablamos del capitán Huerta. Sí. El pasado viernes 5 de junio, Huerta se entregó a la Fiscalía General del Estado en Tijuana, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura, según acusación hecha previamente por dos de sus subordinados, José Roberto Castillo Ortiz y Miguel Ángel Mesina López. Ambos agentes fueron detenidos en marzo del 2009, junto con otros 23 policías, al estar presuntamente vinculados a la averiguación previa, les damos ahí el nombre, de la CEIDO, que los acusó de trabajar para Teodoro Eduardo García Cimental, alias El Teo, uno de los líderes del llamado cártel Arellano Félix. Liberados por faltas de pruebas, junto a otros 11 ex policías, el 20 de agosto de 2010, recurrieron a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para denunciar haber sido víctimas de tortura al ser detenidos y presentados en instalaciones militares. Mire, sus testimonios fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la aplicación del Protocolo Internacional de Estambul, que es específico para casos de tortura, y ello provocó la emisión de 3 recomendaciones por violación a derechos humanos en contra de Huerta, pero principalmente contra Julián Leizaola Pérez, actualmente no localizable, porque evade una orden de aprehensión girada en su contra también por el Juzgado Tercero de lo Penal en Tijuana, Olga Alicia. Bueno, subrayo la fecha, Javier, en que fue presentada, en que fueron detenidos estos policías y torturados y que presentaron sus denuncias. Marzo de 2009, cuando los detuvieron, y exonerados en agosto de 2010 por falta de pruebas. ¿Por qué quiero subrayar esta fecha 2009? 10 años antes de la elección de Bonilla. ¿Por qué es importante tener este dato? Porque si bien es cierto, y yo no lo dudo pues, que Bonilla y su grupo tenga interés político en la detención, la aprehensión, encarcelamiento de Julián Leizaola, porque es un aspirante una vez más a gobernar Tijuana y seguramente tomarlo como escalón para gobernar Baja California. Bueno, si esa es la intención, el móvil de Bonilla para actuar, lo cierto es que de 10 años atrás ha habido impunidad, ha habido elementos, pruebas contundentes, se han acumulado denuncias, porque después de estas vinieron las de Chihuahua, donde se cometieron una cantidad también impresionante de atrocidades, incluidas asesinatos, ejecuciones extrajudiciales contra jovencitos de 16, 17, 18 años, a los que no se les podía acusar, no se les pudo comprobar ningún presunto delito, que además no se siguió un protocolo de aprehensión y acusación, sino que incluso fueron defendidos por Julián Leizaola cuando siendo el secretario de Seguridad Pública en Juárez, ¿no? Los defendió, dijo que no, que esos hechos no existieron. El caso de los muchachos que fueron asesinados en el panteón allá en Pero Juárez, ¿cómo ¿no? los defendió si fueron sus policías quienes los detuvieron claro. Y los asesinaron junto a un panteón, los golpearon, los asesinaron? Eran unas parejas, eran novios, dos muchachos, y se salvó milagrosamente una muchacha, lo hemos dicho ya. ¿Denunció todo? Y denunció todo. Bueno, todos estos casos ocurrieron antes de que siquiera existiera Morena, mucho antes de que existiera una posibilidad real de que fuera desplazado del gobierno el PAN. Pero un gobierno panista que cubrió con una coraza de impunidad a Julián Leizaola, y que cubrió con esa coraza de impunidad a Julián Leizaola porque tenían un mando único, anticonstitucional, ordenado por Felipe Calderón, acatado
por el que actuó como un gobernador pelele del presidente Osuna Millán, y que el gobernador Osuna y Felipe Calderón decidieron que el general Duarte llevara Alfonso Duarte llevara las riendas del Estado por encima de los propios funcionarios civiles. Oye, ¿y en coordinación ese mando único? Con Julián Leizaola. Sí. No, o sea, Julián Leizaola al final de cuentas venía siendo una especie como de alfil, ¿no? Sí. Alfil dentro de esta estructura. No, pero yo me estoy refiriendo que el que estaba finalmente al cargo de todas estas coordinaciones, pues era el señor Genaro García Luna. Hay una relación directa ahí de Genaro García Luna y todos los mandos policíacos en zonas estratégicas del crimen organizado. Obviamente, en Tijuana, quien decidía quién debía ser el secretario de Seguridad Pública, como en Ciudad Juárez y otros puntos nodales del narcotráfico, era directamente Genaro García Luna. En combinación con el secretario de la Defensa Nacional. En este caso, con el titular militar, el jefe militar de la zona, que era el general Duarte. Todo eso fue una coraza absoluta de impunidad que permitió que además muchos de los que denunciaron a Julián Leizaola desaparecieran o fuesen encontrados sus cuerpos ejecutados o muertos en circunstancias por demás extrañas. Hace poco nos comentaba una de nuestras seguidoras de Cuatro Vientos, una amiga querida, que ella le consta personalmente de 3 casos en los cuales 2 de los torturados por Leizaola o por los oficiales de Leizaola en presencia de Leizaola, obedeciendo órdenes de Leizaola, están escondidos desde entonces por el miedo a que los vayan a matar, y que un tercer elemento más, Javier, esto y termino, fue encontrado sin vida en un paraje de aquí de Ojos Negros. Así es. Fíjate que precisamente yo coincido también en que el hecho de que Jaime Bonilla y su equipo están haciendo también un uso político electoral del caso del teniente coronel Julián Leizaola. Pero ahorita que estás haciendo este recordatorio de cuál era el ambiente en Baja California con el tema del narcotráfico y la represión policial y militar aquí en la región de Baja California, amigos y amigas, yo recordaba que este tema de las detenciones extrajudiciales, de los asesinatos también extrajudiciales por parte de por alguna fuerza pública, sea policías o militares, los secuestros, las torturas, ¿sí? Las lesiones, ¿sí? en estas detenciones arbitrarias, amigos y amigas, era el pan de cada día. Las heridas psicológicas, la tortura psicológica, todo esto. Y en el caso concreto de nosotros, Alicia, aquí en el municipio de Ensenada, fuimos testigos de cuando menos 3 casos. Y el más representativo fue de una familia Durán en el valle de Maneadero, amigos y amigas, donde terminaron provocando un comando negro de policías, de militares, de inteligencia, amigas que estuvieron operando en todo el estado, ¿sí? Venían días, los fines de semana o ciertos días de la semana, venían, amigos y amigas, a hacer y a deshacer en los municipios. Y eso sucedió en Ensenada, ¿sí? Sembrando armas, haciendo acusaciones falsas, para tratar de extorsionar a los familiares de las personas que se llevaban y torturaban, amigos y amigas, y en la tortura incluían a personas de la tercera edad. Entonces, este es el ambiente en el que algunos bajacalifornianos, ¿sí?, lo recordamos, lo tenemos muy presente, y era el ambiente en el que se desenvolvía este tipo de personajes que ahora están siendo llamados a rendir cuentas a la justicia. Y por lo mismo, amigos y amigas, independientemente del interés político que tenga Bonilla y su grupo, y del interés político que tienen todos estos partidos, que ayer les decíamos tenían una conferencia
virtual, ¿sí? En donde estaban todos juntitos, así como que decía, el PRI y el PAN, el PRD, juntos. Bueno, ya sabíamos que eran capaces de eso y de muchísimas cosas más, ¿no? De cochinadas, de porquerías. Pero, en realidad, algunos que tenemos conciencia y tenemos información, y que fuimos y que recibimos, Organiza, tú recordás el caso aquí en el Valle del Maniadero con la familia así es, Durán, el patriarca de esta familia, don Ramón Durán, pues falleció a partir de que fueron detenidos en una detención arbitraria, ilegal, por un comando, un grupo de militares que del área de inteligencia militar, que andaban haciendo desmanes en Maniadero. No fue el único caso, el de la familia Durán, que andaban haciendo, robando, descaradamente robando. Entraban a las casas y a despojar a la gente de lo que tuviera, amenazarla de que si no les entregaba sus bienes o las cantidades que pedían, los iban a acusar de lo que fuera, narcotraficantes, lo que sea. ¿Te acuerdas que antes de que tuvieran a esta familia Durán, estos militares andaban haciendo despapalle y medio en todo lo que viene siendo, amigos y amigas, Punta Banda? Esta región geográfica que se encuentra al sur de la ciudad de Ensenada, en la bahía de Ensenada, ya habían cometido cuando menos 3 tropelías, amigos y amigas. Y entonces llegan a la casa de un matrimonio joven, la muchacha embarazada, les quieren sacar dinero, les dicen que no tienen nada y les dicen, oye, pero tienes una buena casa. No es mía, es de renta. ¿Quién te lo renta? Pues don Ramón Durán. ¿Y dónde vive don Ramón Durán? Ellos calculan que porque la casa se ve buena, pues debe tener dinero, y van a la casa de don Ramón Durán. Es de noche, hombres vestidos de negro, encapuchados, armados, empiezan a forzar las rejas para entrar a la casa. En la casa está don Ramón, está su hija, su yerno y su nietecito, ¿verdad? Y entonces la familia está muy asustada porque no se identifican, además de que son militares, piensan que son secuestradores, que los van a matar, y la señora dispara, ¿verdad? Dispara y la bala le pasa de roce a un soldado. Afortunadamente no le hizo daño, pero eso fue suficiente para que entraran así furiosísimos, destruyeran todo, los detuvieran, los sometieran a tortura, los tuvieron incomunicados, los acusaron de ser narcotraficantes, de ser secuestradores, de ser no sé cuántos delitos más, y se llevaron hasta el niñito, que era un niñito de 9 años, al viejito, a don Ramón, que era un hombre de 84 años, enfermo de diabetes y de otras enfermedades. Y los estuvieron, ahí intervino el defensor de derechos humanos, Raúl Ramírez Baena, y gracias a su intervención lograron que presentaran a los detenidos, porque los tenían desaparecidos, que liberaran al niño, pero no lograron finalmente salvar la vida de don Ramón, al que lo mantuvieron sin sus medicamentos, y sujeto a una situación de estrés y de amenazas. Bueno, es una historia ya larga, como entonces, muchas otras. Este es precisamente, amigos y amigas, el ambiente, el contexto en el que se movían estos militares, que eran funcionarios, servidores públicos, ¿sí? Estos cuerpos policiales directamente vinculados con grupos delincuenciales, aquí de los más importantes en Baja California, ¿sí? Y mandos militares que pues generaron un estado de terror, generaron en la comunidad, amigos y amigas, la idea que todavía mucha gente la tiene, y por eso es que mucha gente todavía sigue apoyando el caso del teniente coronel Julián Leizaola, de que efectivamente el narcotráfico en esa etapa estaba totalmente desatado. Pero estos cuadros policiales y militares trabajaron a favor de otro grupo delictivo, ¿sí? Y entre ellos se llevaron a la población civil, a un sector importante de la población civil. Entonces, amigos y amigas, esa es el perfil de gente como los que están en este momento, ¿sí? Siendo llamados por el juez tercero de lo penal en Tijuana, ¿sí? Y pues, señores, 10, 12 años de impunidad, se tiene que poner fin en algún momento a esa impunidad. Entonces, ahora
es muy censurable que, por un lado, Bonilla puede estar haciendo su juego político, pero también los partidos políticos, amigos y amigas, ¿con qué objetivo? Pues tener un candidato fuerte, porque les digo, reconocemos que el teniente coronel Leizaola todavía tiene un amplio respaldo en Tijuana, fundamentalmente, ¿sí? En donde creen que él fue el autor de la pacificación de Baja California, cuando en realidad lo que hicieron fue armar la tranquilidad, ¿sí? En la confrontación violenta que tenían los dos grandes cárteles que estaban operando aquí en Baja California, Arellano y cartel hoy conocido como el Cártel del Pacífico, que era el cártel de Sinaloa, amigos y amigas, y que pues benefició precisamente esta política a uno de estos sectores, y entonces se pacifica, efectivamente se pacifica, pero los movimientos de drogas, amigos y amigas, continuaron de manera así descarada, así hasta es. llegar ahora a lo que tenemos en el Estado, una juventud, una población, ¿sí?, violenta y adicta, desafortunadamente. Entonces, hay que hablar con la claridad y con la verdad, amigos y amigas, y por eso es que aquí en Cuatro Vientos no nos comemos esto de que esto es un aspecto político. No, esto debe de ser un aspecto de la justicia más elemental contra las víctimas y sus familiares. Sí, a mí me parece sumamente lamentable, y lo decimos así con esas letras, yo lo digo a título personal, que un político, por ejemplo, como Jaime Martínez Veloz, al que hemos respetado y le hemos abierto tantos espacios también aquí en Cuatro Vientos cuando todo el mundo se lo cerraba, que esté ahora defendiendo a Julián Leizaola. Yo entiendo las jugadas políticas, los intereses políticos, pero todo tiene un límite. Creo que no es políticamente ético, moral, que se defienda a una persona sobre la que pesan acusaciones sustentadas, que hay que demostrar la culpabilidad en efecto en un proceso, en un juicio. La tortura se demuestra, pero científicamente se demuestra. Pesan acusaciones muy fuertes, pero sucede que ante el nefasto gobierno que hizo Kiko Vega, el último gobernador del PAN, y ante las atrocidades y estupideces y tonterías y también nefasto que ha resultado el gobierno de Bonilla, pues se abre de par en par las posibilidades de que un personaje como Leizaola ascienda al poder, a posiciones de poder importantes. Le sucedió también a Brasil, yo no me canso de repetirlo, allá tienen su Bolsonaro, aquí tenemos un Bolsonarito, ¿no? y que sean personas de talante democrático, con una trayectoria política respetable como Martínez Veloz, que estén defendiendo a Leizaola única y exclusivamente porque les garantiza una bolsa de votos suficiente como para conservar los registros de los partidos políticos que se están ahora agrupando y que en el 2018 fueron prácticamente pulverizados por los electores. Bueno, me parece de un oportunismo muy cuestionable, de un oportunismo muy criticable, ¿no? Y quiero mencionarlo así, Javier, porque no me extraña que el PRD, que el PAN, que el Movimiento Ciudadano y otros lo estén haciendo, pero sí me puede que gente como Martínez Veloz, que pudo haber sido una opción muy interesante para Baja California como candidato independiente, se estén aliando con estos bloques de partidos políticos que ya se ganaron a pulso el repudio de los ciudadanos y estén presentando la defensa de Julián Leizaola como si se tratara de un justiciero del pueblo, de un héroe de Baja California, cuando tiene de veras un historial y muchas cuentas pendientes que responder, que ajustar ante la ley. Entonces creo que no se vale, así como reconocemos que puede haber
que de hecho creo lo hay, interés político en Bonilla, porque no creo que le interesen un comino los derechos humanos. Así como hay interés político de Bonilla, hay interés político en este bloque que está defendiendo a Julián Leizaola. Y son mezquinos los intereses por los cuales lo están defendiendo. No lo defienden porque crean en él, no lo defienden porque crean en el Estado de Derecho, no lo defienden porque crean defender los derechos humanos, lo están defendiendo porque es su llavecita para poder tener prebendas, conservar prebendas electorales, para tener cargos de elección popular y para avanzar en sus propias carreras políticas. Entonces, creo que nosotros tenemos que poner en una balanza estas cuestiones y decir, no se vale tampoco que porque estemos en vísperas de entrar a un proceso electoral y el señor Leizaola ahora quiere ser presidente municipal de Tijuana, se diga no lo toquen porque es persecución política, cuando tiene todo este historial por el cual tiene que responder. No, nada más espero que no sean tan torpes en la Fiscalía General del Estado a la hora de armar el expediente, armar la causa, y que puedan realmente comprobar, respetando todo el procedimiento, respetando el Estado de Derecho, y que puedan armar bien el caso para que llegue la hora de que finalmente respondan quienes tienen que responder por tantos crímenes aberrantes que se cometieron aquí en Baja California, como sucedió en Ciudad Juárez, y quizá a partir de este caso que se está tomando se puedan ir sacando las demás averiguaciones previas, entre ellas 3 que son de carácter federal, porque tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales, que es un delito de lesa humanidad. Bueno, amigos, vamos a la última nota de nuestra sección de Terruño. Fíjese que esta nota está muy interesante y sin duda alguna debe de servir para que la Fiscalía General de la República y también fundamentalmente para Alejandro Encinas en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación, vayan armando los casos que ya habían dejado en la impunidad las autoridades de Tijuana con el caso de esta agresión, este asesinato que cometieron algunos agentes de la policía municipal de Tijuana, ¿sí? Con el caso de este joven Yair López. Yair López es la segunda víctima de esta brutalidad policíaca de unos elementos de la policía de Tijuana, y que pudiera ser en un momento determinado, si todo lleva a un buen destino y se tiene buena fe en esta investigación para castigar a estos culpables, a los culpables de este asesinato, ¿sí? Pues que se haga realmente una justicia. Sí. Y lo que nosotros queremos hacer primero que nada es unirnos a Ana Lilia Romero del periódico La Jornada de Baja California, que está sacando estos datos muy interesantes que nosotros tenemos que leerlo porque habíamos seguido la información dando a este joven Yair el papel como indigente, porque así se le estaba mencionando en las notas periodísticas y en las redes sociales, pero no. Fíjese que el hombre que falleció víctima de abuso policíaco en Tijuana el 28 de marzo pasado no era un indigente, como trascendió en las noticias. Se le conoció como Oliver, pero su nombre era Yair López, tenía 28 años y trabajaba como guardia de seguridad para llevar sustento a su familia. Esto lo narró su viuda, quien dijo: la verdad, no sé por qué lo dijeron que era indigente, si él sí tenía familia, nos tenía a nosotros. Qué bueno que está hablando su viuda, qué bueno que nos hacen esta aclaración, Javier, porque nosotros mismos ayer estuvimos hablando de Yair como Oliver, un indigente, y no, pues era un trabajador. Yo, a nombre de Cuatro Vientos, pido una disculpa a la familia. Era la información de la que disponíamos en ese momento, pero qué bueno que la viuda habla, y dice esta mujer, quien prefirió omitir su nombre, mencionó que antes de conocerlo, el joven estudiaba en la universidad, pero tuvo que abandonar sus estudios por falta de dinero y para tener un trabajo de tiempo completo. Uh-huh. Dijo que tenían una relación de 4 años y 2 hijos pequeños.
una niña de 2 años y un bebé que nació una semana antes de la muerte de Yair. A una semana de tener a nuestro segundo bebé, él estaba emocionado porque tenía un niño y me pasó esto. Relató que no sabía de la muerte de su compañero de vida y la primera vez que miró el video de su muerte, no sabía que se trataba de Yair y solo pensó en la maldad de los uniformados. ¿Qué dijo esta joven mujer? Yo lo miré, el video, y dije que cómo era posible, cuánta maldad había con esos policías. Pero yo todavía no sabía que era él hasta que me dieron la noticia. Lloré demasiado, no podía creer que era él. Ahorita platicamos del video. Un día después de los hechos, le dieron la noticia del deceso y que el video que se hizo viral, que había visto en redes sociales, fueron los últimos minutos de su esposo, cuyo cuerpo fue reclamado por familiares y sepultado el 2 de abril pasado. La Fiscalía de Baja California dio a conocer que la causa del deceso fue desnucamiento por asfixia. La muerte del joven, que ocurrió en la colonia Manuel Paredes en Tijuana, fue grabada y narrada por hombres que al parecer iban en un vehículo. Mientras ocurría, señalaban que a Yair, a quien inicialmente se identificó como Oliver, lo estaban asfixiando y se estaba poniendo morado hasta que dejó de moverse. Inicialmente se argumentó que la detención fue porque le lanzó una piedra a los policías. Su esposa acusa que han pasado más de 2 meses, no hay detenidos y no hay justicia por su muerte. Yo estoy en Estados Unidos, pero como ahorita están las garitas cerradas no puedo pasar. En cuanto se pueda, voy a cruzar. Yo iré a ver a las autoridades. Yo solo quiero justicia por él, explicó. Y mire, tras hacerse viral el video, el policía municipal al que se le acusa de haberle causado la muerte fue cesado de su cargo, informó el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, quien mencionó que le corresponde a la Fiscalía Estatal la continuación de las investigaciones. Y dijo esto, el edil: los policías responsables de la situación que sucedió el 28 de marzo en Tijuana inmediatamente fueron presentados. Nosotros como autoridad no podemos aceptar y lamentamos que haya pasado eso en Tijuana. Las condiciones la tiene que analizar la Fiscalía, tiene que integrar el expediente y a lo mejor por la contingencia del coronavirus, escuche usted esto, a lo mejor por la contingencia del coronavirus no ha sido presentado el responsable, pero actuamos en el caso del lado de la justicia. Pues vaya forma de ponerse al lado de la justicia de estos pelafustanes, sí, Galicia, porque no son otra cosa más que eso, de que conocen lo que sucedió por el tema de los videos que se hacen virales en un abrir y cerrar de ojos. Saben que este joven muere por un desnucamiento provocado por la forma en cómo es sometido por uno de estos policías municipales y nada más lo suspenden. Sí, y no hacen nada hasta que estalla el caso allá en Estados Unidos, estalla el caso acá en Jalisco, se retoma este tema, y entonces sí, no, pues a lo mejor no se ha ido presentado porque está la contingencia. Vaya tipo de pelafustanes, te lo juro que de veras no es yo no puedo entender cómo podemos escoger este tipo de gobernantes. No lo escogió nadie, Javier, lo impusieron. Si a la gente votó el año pasado en una oleada de votos a favor de López Obrador, por Morena, apoyando a López Obrador, pero Arturo González Cruz no ganó la elección interna de Morena. En realidad esta fue la razón por la que se escindió Morena en el proceso electoral pasado, a propósito que hablábamos de Jaime Martínez Veloz, que fue contrincante en estas encuestas de elección interna, contrincante de Arturo González Cruz, y le hicieron chapuza a Martínez de Veloz y le hicieron chapuza a Ángel Peñaflor, al licenciado Ángel Peñaflor, e impusieron, ¿quién? Bonilla impuso a Arturo González Cruz. Y bueno, el electorado votó por Morena pensando que estaba apoyando así a López Obrador, pero nos estábamos echando verdaderos alacranes a la espalda, ¿no? Y bueno, también mencionar, Javier, que para esas fechas en que es asesinado
Yair, con este método criminal de ponerle un pie en el cuello mientras está sometido boca abajo en el piso y mantenerle, el policía le mantuvo el pie en el cuello durante el tiempo suficiente para provocarle el desnucamiento y la muerte por asfixia. Bueno, durante ese tiempo Arturo González Cruz tenía en su gobierno a el capitán Gustavo Huerta, que ahora está preso por tortura, no por este caso, sino por la denuncia de hace más de 10 años. Bueno, lo tenía ahí en su gobierno. Entonces, que no diga que ahora por el coronavirus no se ha presentado el responsable, cuando no había coronavirus y estaba impulsando dentro de su gobierno a un presunto torturador como es el capitán Gustavo Huerta. Bueno, pues por eso es que ocurre, por eso es que los policías se comportan así, Javier. Si no tienen gobernantes que los solapen, si no tienen mandos que los alienten a cometer este tipo de arbitrariedades, marchan derechito porque marchan derechito, Javier, o van a dar a la cárcel. Claro, son fuertes porque son impunes, Olga Alicia, desafortunadamente, y estamos gobernados por unos verdaderos cínicos. Bueno, amigos y amigas, Rubén Ojeda, Clau Flores, Osvaldo Harris, muchas gracias también por sumarse a nuestra transmisión. Queremos agradecerles muchísimo el que estén con nosotros, que hayan estado con nosotros. Salvo que tengas tú alguna otra cosa por ahí, Elsa Ramírez, muchas gracias también por unirte a nuestra transmisión. Y Sandra Miranda. No, Javier, los temas van a dar para más, se quedan muchas cosas en el tintero, pero vamos a estarlas armando y nos sigue quedando pendiente el Instituto de Adicciones. Sí. Oye, nada más porque lo cité y se me quedé con la duda. Tenía yo ganas de sacar este nombre de estos personajes, estos conservadores que fueron con Maximiliano que fueron con el rey al castillo de Miramar, Felipe II. Sí, ahora con Gustavo de Hoyos. Ahora con Gustavo de Hoyos. Fíjate qué pena, ¿no? Crearon ellos, después de que pierdan la guerra de la Reforma, el 3 de octubre de 1863, llegan al castillo de Miramar esta delegación mexicana de conservadores que encabezaba el diplomático José María Gutiérrez de Estrada, seguido por, esta es una verdadera desgracia, Juan Nepomuceno Almonte, ¿sí? Hijo del libertador independentista José María Morelos y Pavones, como para que se pusiera. Sí, para que se vuelva también a morir. Estaban ahí José Pablo Martínez del Río, Antonio Escandón, Tomás Murphy, Adrian Wolf, Ignacio Aguilar y Morocho, Joaquín Velázquez de León, Francisco Javier Miranda, José Manuel Hidalgo y Esnazurri, así como Ángel Iglesias, que era el secretario de esta comitiva, amigos y amigas, fueron recibidos por el archiduque, quien por cierto, fíjate, yo no sabía este dato, tenía una prima, la princesa Amalia, que estaba, ella se fue a Brasil, en donde había un imperio, y entonces le contaba maravillas de cómo era Brasil, sí. Y México en ese momento, pues, tenía también su fama de que pues, era una potencia, que podía ser una potencia, ¿sí? Y bueno, eso finalmente, junto con toda la lisonjería que le fueron a mandar estos personajes, que no debemos olvidar, y que debemos de estarlos mencionando, ¿sí? Para saber quiénes eran los autores de esto que sucedió hace ya tantos años. Javier, pero ¿qué año estamos? 1863, 3 de octubre, que es cuando llegan con él, lo recibe y ahí le leen: por favor venga a gobernarnos porque nosotros no sabemos gobernar. Fíjese usted, 1863. Ahora el 6 de junio de 2020, el 6 de junio de 2020, pues el señor Gustavo de Hoyos, no sé si decirle el duque, el conde, Gustavo de Hoyos, va y se queja ante el rey Felipe VI de España del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y le dice su majestad, y de su majestad no lo baja, ¿no? Pues todavía en aquellos años, bueno, ya estaba fuerte la lucha en contra de la monarquía, Javier, pero ahorita estamos hablando de una monarquía española que está en decadencia, un rey Felipe decrépito,
¿verdad? No me refiero a su persona, sino a su reinado, un reinado decrépito, decadente, y ante ellos va este vasallo del imperio, de un imperio que ya no lo es, va este vasallo del imperio a decirle: Su Majestad, vengo a poner una queja aquí del presidente. ¿No tiene por favor un candidato que nos vaya a tener cuenta a ser emperador de México? De caricatura, dice Andrés Manuel López Obrador, y ahora estoy totalmente... Amigos y amigas, bueno, pues con esto terminamos. Se nos fue el programa, pero la verdad es que teníamos muchas cosas interesantes que comentar, que decirles. Esperemos que nos disculpen, no habernos pasado un poquito de tiempo, pero amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuatro Vientos. Recuerde que la vida es breve y que todo termina cuando menos uno se lo puede imaginar. Así que dígale a la persona que está junto a usted: no se peleen. Que la ame. No se peleen. No se peleen. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, periodismo en red donde todas las voces se encuentran eco. Hola. Hasta pronto.